Entonces, hoy día vamos a empezar la unidad 4 del libro de Fundamentos, las funciones de variable real. Entonces, primeramente, ¿qué es una función? Básicamente ya vimos la definición de función, es exactamente lo que ya vimos. O sea, es una relación entre dos conjuntos, tales que cumplen las dos condiciones que vimos que eran necesarios para que sea función. La diferencia es que esta vez los dos conjuntos que van a ser de partida y de llegada son subconjuntos de los números reales. Esta vez no son conjuntos finitos como habíamos visto antes, sino son subconjuntos de los números reales, básicamente conjuntos infinitos. Entonces, tendrán un conjunto de partida X y un conjunto de llegada Y. A cada elemento de X se le asigna un único elemento de Y. Recordemos que esta era una de las condiciones para que una relación sea función. Que a cada elemento de X se le asigne un único elemento de Y. Mejor dicho, aquí están las dos, porque recordemos que las condiciones eran que el dominio de la función sea el conjunto de partida y que a, a un elemento de X se le asigne un único de Y. Entonces, es lo mismo que ya vimos, solo que esta vez estamos tomando en cuenta a los números reales. Entonces, la variable X se denomina independiente porque nosotros podemos escoger el valor que sea, y la variable Y, variable dependiente porque depende del valor de X. Ya. Entonces, ¿qué es el dominio? Pues el dominio es el mismo, la definición que ya vimos antes, son los valores del conjunto de partida, tales que están relacionados con algún elemento del conjunto de llegada. Entonces, como sabemos, para que sea función, el dominio debe ser igual al conjunto de partida. Ahora, normalmente, en este caso, estamos trabajando con conjuntos de los números reales, vamos a trabajar a los conjuntos como intervalos. Ahora, para el dominio, como les digo, nosotros debemos tomar un dominio. El dominio debe ser tal que el conjunto de partida sea igual al conjunto de llegada. Entonces, bueno, nosotros debemos escoger un conjunto de partida para que ese sea igual al dominio y pueda ser una función. Entonces, las funciones en variable real normalmente están definidas para cualquier valor de x, excepto en dos casos importantes. Primero, si la función contiene un coeficiente, entonces esa función no estará definida en el denominador cuando ese denominador sea cero. Sabemos que la división para cero no existe, entonces si hay un cociente que digo, y en el denominador se hace cero, entonces para ese valor de x no está definida la función, entonces ahí no hay valor correspondiente para x igual cero. Y si f de x tiene una raíz de índice par, ya sabemos que la raíz de índice par existe solamente cuando el radicando es positivo cero. Entonces, los valores de x que hagan que el radicando sea negativo tampoco tampoco van a estar en el dominio, mejor dicho. Para el resto de casos, no hay restricciones, excepto para más adelante, que vamos a ver cuando veamos los logaritmos. Pero para este caso, nomás solo nos tenemos en cuenta estos dos casos en los cuales no van a ser parte del dominio. Miren, por ejemplo, si nos pidieran determinar el dominio de esta función, sabemos que es todos los reales porque no presenta restricción. Entonces, estas dos son las restricciones. Mientras no presenten estas restricciones, el dominio simplemente será el de los números reales. En este caso, la lineal no tiene restricción, el dominio es cualquiera. Recuerden que el dominio son los valores de x que están relacionados por la función. Entonces, si no hay restricción, entonces no hay problema, todo valor de x puede ser relacionado con un valor de y. En cambio, si hay restricción, entonces para ese valor de x no habrá relación alguna. Entonces aquí podemos usar para x cualquier número real. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si me pidieran determinar el dominio de esta función? Como tenemos una raíz de índice par, una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz no puede ser cero, no puede ser negativo, mejor dicho, porque ya sabemos que las raíces de los números negativos no existen. Entonces, si nos pidieran determinar el dominio, recordemos, el dominio son los valores que puede tomar x y que me va a relacionar la función con otro valor en el conjunto de llegada. Entonces, sabemos que si la raíz es negativa, bueno, si lo que está dentro de la raíz es negativa, entonces no va a haber ningún valor
que esté relacionado con lo que te queda en la función. Por lo tanto, esos valores no pueden ser parte del dominio. Entonces, como les dije, tenemos que recordar estas dos restricciones. Podemos ver que estamos en la segunda restricción. Entonces, lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Entonces, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Y nos queda básicamente una inecuación que la podemos resolver de diversas maneras. Por ejemplo, en este caso, aquí creo que me falta el menos. Aquí falta un menos. Pasas el 4 al otro lado, multiplicas por -1, no olvides que eso intercambia el signo, la desigualdad, y aplicas esas propiedades que vimos de valor absoluto, que el valor absoluto de algo menor que un entero, es cuando ese valor está entre el 4 y el -4. Y ahí puedes sacar los valores de x, es decir, el dominio de la función es de -5 hasta 3. Es decir, valores, únicamente esta función está definida para estos valores de x. Cualquier otro valor de x no estará definida. Entonces es más o menos algo así. Entonces, por ejemplo, este es el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada. Esta sería la función. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, para 3 está definida. Para 4 también está definida la función, algún valor de y. Pero para, por ejemplo, 6 no está definida. Porque si tú evalúas aquí 6, te va a quedar un número imaginario. Y bueno, acá no estamos hablando de imaginario. Entonces, esto no hay imaginarios. Entonces, por ejemplo, el 6 no estará definido. Y así cualquier otro número fuera del conjunto del dominio. Obviamente, eso quiere decir, eso haría que esto no sea función, porque recordemos que el dominio debe ser igual al conjunto de partida. Entonces, eso se quita del conjunto de partida para que sea una función. Acá tengo otro ejemplo de otra función. Podemos ver que tenemos un cociente y aparte una raíz. Entonces, tenemos que tomar ambas consideraciones. Como hay una raíz, como les digo, esto no puede ser 0. Esta expresión no puede ser 0. Y aparte, lo que está dentro de la raíz debe ser positivo. Entonces, con eso resolvemos, como ya vimos las inecuaciones con valor absoluto, tenemos que, en este caso usamos que el valor absoluto de algo es mayor que 2. Si solo si ese valor es mayor que 2 o ese valor es menor que -2. Resolvemos ambas inecuaciones y unimos. Entonces, este es el dominio. De nuevo, quiere decir que para cualquier x dentro de esos intervalos estará definida la función. Para x fuera de esos intervalos no hay valores definidos para la función. Con valores definidos me refiero a que están relacionados. Estas flechitas que están aquí. Entonces, para estos valores sí están conectados, para el resto no. Entonces, ya saben que para determinar el dominio de una función únicamente me debo fijar en estas dos condiciones. Si tiene cociente, que el denominador no sea 0, y si tiene radicales, que el radical, lo que esté dentro de la raíz, sea mayor que 0. Ya, eso es el dominio. Ahora, también tenemos el rango. El rango de funciones, como ya vimos, es todas las imágenes bueno, de los elementos del dominio, como dice la definición, que básicamente son los elementos del conjunto de llegada que están conectados con algún elemento del conjunto de partida. Entonces, son todos los elementos del conjunto de llegada que están conectados con algún elemento del conjunto de partida. Se representa con RGDF y, en este caso, como ya sabemos, no es necesario que el rango sea igual al conjunto de llegada, no, sino normalmente un subconjunto nomás puede ser. Ahora, ¿cómo podemos obtener el rango? Dan el siguiente proceso, intercambiar las variables entre x y y, las intercambias, despejas x, y luego haces, bueno, puedes hacer al revés, puedes hacer primero el intercambio o luego despejas x. Y ahí aplicas las reglas para el dominio para obtener el rango. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me piden determinar el rango de esta función. Lo que yo hago es intercambiar o primero despejar la x. Bueno, vamos a hacer lo que hice aquí. Primero despejo la x. Entonces el -3 paso a sumar y el 2 paso a dividir. Y me queda esta función.
Entonces, aquí lo que se hace es ver si hay alguna de las restricciones que vimos acá. Solo que en este caso no para X, sino para Y. Entonces vemos si hay alguna restricción. Vemos que en este caso no hay porque no hay ningún divisor para cero, ningún cociente, ni tampoco ni una raíz. Entonces no hay restricciones. Por lo tanto, para todo valor de Y puede pertenecer al rango. En este caso, el rango es todo valor de Y. Entonces, por ejemplo, acá me piden determinar el dominio de esta función. Claro, el rango de esta función. Yo puedo ver que el dominio, por ejemplo, puedo ver que como está un divisor para X, el dominio no puede ser, X no puede ser cero, mejor dicho. Por eso aquí está el para todo X que no sea cero. Entonces el dominio es los reales menos el cero. ¿Y cómo obtengo el rango? En el rango, en cambio, despejo la X. Entonces despejo la X. No olvidemos que f de X es lo mismo que decir Y. Y igual X más 1. X más 1 sobre X. Entonces aquí lo que hago es despejar la X. Entonces X lo paso a multiplicar. Luego paso a restar X. Entonces aquí esto ya es álgebra. Entonces X por Y es igual a X más 1. X por Y menos X es igual a 1. Entonces despejo X. Bueno, yo saco factor común X y el Y menos 1 paso a dividir y me queda esto. Entonces aquí debo ver de nuevo si hay restricciones para el valor de Y. Entonces veo que como hay un cociente, si hay una restricción, el denominador no puede ser 0, porque en ese caso sería división para 0, lo cual no existe. Entonces vemos que está definido cuando cuando Y menos 1 no es 0, es decir, cuando Y no es 1. Por lo tanto, el rango de los reales, el rango de la función va a ser los reales excepto el 1. O dicho de otra manera, no existe un valor de X tal que le valoro en la función te dé 1. Entonces, no olvidemos que cuando hablamos del dominio, estamos hablando de los valores de X que puede tomar la función. Y cuando hablamos del rango, estamos hablando de los valores de Y que puede tomar la función. Entonces son similares, pero uno estamos hablando del conjunto de partida y el otro del conjunto de llegada. Entonces ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Por favor, me pregunten. Básicamente el proceso es el mismo. Buscar las restricciones para los valores, que solo son estas dos restricciones. Si no las hay, entonces puede ser cualquier valor de los números reales. Ya listo. Si no hay preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí como podemos ver el rango de esta función es una cuadrática. Entonces, de nuevo, f de x decimos que es y despejamos x. Nos va a quedar x es igual a raíz de y más 1. Entonces, esto de aquí es un radical. Esto de aquí es un radical. Y recordemos que la restricción, estamos hablando del rango, entonces tenemos que ver los valores que puede tomar y. Entonces, como está dentro de un radical, recordemos que lo que está dentro del radical debe ser positivo. Por lo tanto, el y más 1 debe ser mayor o igual que 0. Es decir, y debe ser mayor o igual que menos 1. Por lo tanto, el rango de la función es de menos 1 hasta más infinito. Pueden ver que aquí el dominio es todos los reales, porque no hay restricciones para el valor de x. En cambio, cuando tú haces el cambio de variable, bueno, no el cambio de variable, sino tú despejas x y ves las restricciones para y, te das cuenta que sí hay. Entonces, el rango no es todos los reales, sino es simplemente los mayores iguales que menos 1. Entonces, eso es básicamente la mayoría de veces el proceso. Acá te dan otro ejemplo en que te piden hallar el rango de esta función. Aquí podemos ver que el dominio de esta función no es todos los reales porque tienes un cociente y ese cociente puede ser 0. Entonces, ese cociente para el dominio, para saber el dominio, ese cociente nunca debe ser 0. Entonces saco ese valor que haga 0, que es cuando x es igual a menos 2.
ya que en ese caso habría una división para 0. Entonces quito ese valor y ese sería el dominio. El dominio serían los x, excepto el -2. Ahora, para sacar el rango, entonces reemplazamos f de x por y y despejamos x. Bueno, en este caso no podemos despejar porque, bueno, tenemos un valor absoluto, a menos que hagamos la definición de valor absoluto. Pero podemos ver que hay un cociente, entonces ese cociente no está definido cuando y es 0. Entonces y, los valores que puede tomar y no pueden ser 0, pero también veo que del lado izquierdo hay un valor absoluto. Como hay un valor absoluto, el lado derecho también debe ser siempre positivo. Recordemos que el valor absoluto siempre es positivo. Entonces este valor absoluto siempre es positivo, es decir, y también debe ser positivo. Y no puede ser negativo porque si no sería valor absoluto igual a negativo, entonces eso no existe, mejor dicho. Y por lo tanto el rango de la función es desde 0 hasta el más infinito. Entonces recordemos, rango, estamos hablando de los valores que puede tomar y. Dominio, los valores que puede tomar x. ¿Cómo se obtienen? Pues el dominio se obtiene quitando las restricciones para los valores de x. Ya sabemos que las restricciones son división para 0 o raíces positivas negativas. Y el rango se obtiene primero despejando la x y luego viendo las restricciones para y. En un proceso muy similar. Ya, bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor la pueden hacer, por favor háganla. No, para continuar. Entonces estos son los conceptos básicos de función, dominio y rango y el proceso para obtenerlos. Por ejemplo, si me pidieran obtener el dominio de esta función, para obtener el dominio, yo debo ver las restricciones para los valores de x. Entonces veo aquí, en la función, veo que no hay cocientes, pero sí hay una raíz. Y recuerdo que cuando tengo una raíz, lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Es decir, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Entonces aquí lo que hago es resolver esto. Entonces aquí, sí. Esto lo factorizo. Menos raíz de 18. Más raíz de 18. O lo pueden usar fórmula general. Resolvemos esta inecuación factorizando. Entonces hacemos los mismos procesos que se hacía para resolver las raíces cuadradas. Factorizando y luego poniendo los puntos críticos, que serían raíz de 18. Mejor dicho, menos raíz de 18 y raíz de 18. Bueno, aquí sería 3 raíz de 2. No, 3 raíz de 2, sí. Bueno, no importa eso mucho ahorita. Entonces debo ver cuándo es positivo, cuándo es negativo. Entonces puedo ver que aquí es positivo. Aquí cojo un valor menor que raíz de 18. Pongámosle 5. No sé si es. Creo que sí. Porque es 3 raíz de 2. Pongámosle 10 nomás. Pero bueno, el punto es que eso era negativo esto. Y negativo el de acá. Es menos 10. Y eso va a quedar positivo entonces. Negativo. Y positivo. Entonces, como yo quiero obtener lo mayor que 0, entonces lo que escojo es lo mayor que 0. Es esto y es esto. Entonces, finalmente, la solución de esta inecuación es el dominio, porque son los valores de x que me interesan. Entonces, el dominio de f es igual a desde el menos infinito hasta el menos 3/18 unión
desde raíz de 18 hasta más infinito. Listo, entonces ese es el proceso para saber el dominio. Entonces, por ejemplo, acá me piden el rango. Recordemos que para sacar el rango en cambio, yo debo despejar la X y ver los valores que puede tomar Y. Entonces despejo X. Bueno, primero intercambio f de X por Y. Luego despejo X. Trato de despejarla, mejor dicho. X menos 7 al cuadrado. Luego esto tiene X menos 7 igual a raíz de Y menos K sobre 3. Entonces X es igual a... Entonces despejo la X. X es igual a raíz de Y menos K sobre 3 más 7. Entonces aquí lo que hago es de nuevo ver las restricciones. Veo que está dentro de una raíz, entonces lo que está dentro de la raíz debe ser positivo. Mayor o igual que 0. Entonces aquí puedo ver que Y menos K es mayor o igual que 0. Y es mayor o igual que K. Y ese sería el rango. Es decir, el rango de F sería desde K, incluyendo el K. Ah, bueno, acá también me olvidé incluir. Incluyendo porque no hay restricción para el 0. Puede ser 0. Y acá también incluyendo acá. De K hasta el más infinito. Ese sería el rango. ¿Listo? Entonces pueden ver que el proceso es el mismo. Fijarme si hay las restricciones las dos únicas que tengo en consideración. Pero para el caso del dominio, debo ver, así como está la función para X. En el caso del rango, primero debería despejar X. Y de ahí veo las restricciones para Y. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Por si acaso, que quieran hacer. Entonces, eso es el dominio y rango. Como pueden ver, por lo general, casi siempre son todos los reales, excepto en las restricciones. Entonces, tenemos función, podemos definirla por tramos, pueden existir funciones definidas por tramos, ya que para cada intervalo tiene diferentes funciones asociadas. Por ejemplo, esta función de x está definida por tramos, ya que para un intervalo se comporta como si fuera una lineal x menos 1, para otro intervalo se comporta como si fuera una cuadrática, y para otro como una constante. Entonces, si queremos determinar el valor de una función en un valor de x, debemos, para hacer eso, debemos ver en qué intervalo está ese valor de x que queremos evaluar. En este caso, menos 1 está en el intervalo entre menos 2 y 0. Entonces debemos evaluar, para evaluar f de menos 1, debemos evaluar menos 1 en esa regla de correspondencia. Y te va a quedar menos 2. De igual manera, por ejemplo, para 2, estará en cambio en el de x cuadrado. Y para evaluar 5, en cambio, estará en la última. Ahora, para obtener el dominio, pues lo bueno de este caso es que, bueno, se espera que las funciones ya estén definidas bien. Es decir, cada parte haga que su regla de correspondencia sea un dominio. Entonces, en este caso, el dominio de la función simplemente sería todos los dominios, porque no olvidemos que esta partecita es el dominio de esta función. Esto que está aquí es el dominio de la de acá, y esto el dominio de la de acá. Entonces ya se espera que ya estén bien definidas, que no hayan restricciones problemáticas como en casos anteriores. Entonces simplemente el dominio de la función total simplemente sería la unión de todos los dominios. Es decir, desde menos 2 hasta el infinito. Ahora, para determinar el rango, pues lo podemos hacer algebraicamente o gráficamente, pero bueno, aún no sabemos graficar esas funciones, ni la lineal ni la cuadrática, entonces por ahora se va a hacer algebraicamente. ¿Cómo se lo puede hacer? Pues es un proceso interesante,
pues simplemente empiezas que el X pertenece a su dominio respectivo. Entonces, para el primer intervalo, quiero ver, yo para sacar el rango, recordemos que el rango son los valores de Y que puede tomar esa función. Entonces, los valores de Y, me refiero a esto que está aquí. Esto es Y, la regla de correspondencia. Entonces, quiero ver qué valores puede tomar esa regla de correspondencia para estos respectivos valores de X. Entonces, yo lo que hago es primero definir X, que pertenece a ese dominio. X está entre -2 y 0. Y trato de llegar a Y para saber Y cuánto puede valer. Entonces me doy cuenta que de X a Y, que es X menos 1, simplemente debo restar -1. Entonces resto -1 a todos los lados. Y me queda -3 menor o igual que f de X, menor que -1. Entonces es porque X menos 1 era Y. O dicho de otra manera es f de X. Entonces -3 menor o igual que f de X, menor que -1. Por lo tanto, el rango de f va a ser desde -3 hasta -1 en este caso. Como les digo, o sea, trato de ver los valores de Y para los respectivos valores de X. En el segundo dominio, entonces X está entre 0 y 2. Elevando al cuadrado, X va a estar entre 0 y 4. Y ¿por qué eleva al cuadrado? Porque aquí la función es X cuadrado. Entonces quiero ver qué valores puedes tomar X cuadrado teniendo X entre 0 y 2. Entonces el rango de f va a ser entre 0 y 4. Y acá, bueno, acá como la función es X igual, es 1, es constante, entonces para cualquier valor de X siempre te va a quedar 1. Por lo tanto, el rango de esa función es 1. Entonces este sería el rango. Faltaría nomás unir los tres para obtener el rango total. Entonces aquí podemos ver gráficamente cómo sería de esa manera, cómo se puede hacer. Entonces, gráficamente, no hemos visto gráficas todavía, pero gráficamente podemos ver que las tres partes, aquí está la parte lineal, x menos 1, que va desde 0, desde -2 hasta 0. Luego la parte cuadrática que va de 0 hasta 2. Y la parte del constante que va desde 2 hasta el infinito. Algo que pueden ver aquí es que si el intervalo, voy a ponerlo con rojito, es menor o igual, entonces se pone un puntito pintado para indicar que incluye, que en -2 incluye hasta ese punto. En cambio, si no incluye, por ejemplo aquí es menor que 0, entonces se pone un circulito abierto. Acá el circulito pintado para indicar que aquí incluye el 0 hasta el 2. Y luego un circulito abierto para indicar que aquí es el 2 hasta el más infinito. Entonces aquí podemos ver, gráficamente nosotros podemos ver tanto el dominio como el rango. El dominio, recordemos que son los valores de X, los cuales están relacionados. Entonces podemos ver que para todo X desde -2 hasta el infinito está relacionado. ¿Por qué? Para todo valor, si yo dibujo una línea vertical, entonces llegará a la función a algún punto. Y eso querrá decir que ese valor de X está unido con algún valor de Y. Por ejemplo, aquí este valor está unido con 1. Todo valor de X. Ahora, en cambio, para ver el rango, tengo que ver lo mismo, pero viendo en el eje Y. Entonces puedo ver que, por ejemplo, el rango está definido de aquí para acá. Aquí no hay ninguna función. Se dan cuenta que no hay nada de función aquí, desde 0, desde -1 hasta 0. Ya en cambio en 0 ya vuelve a haber función. Entonces también está definido el rango, desde aquí hasta acá. Entonces simplemente no es nada más que la unión de los tres rangos, y el rango de la función va a ser igual desde -3 hasta -1, unión desde 0 hasta 4. Ese sería el rango de la función que está definida por tramos. Aquí podemos ver lo que se conoce como continuidad, que vamos a ver más adelante cuando veamos límites de manera no rigurosa. Continuidad es cuando no hay estos saltos que están aquí. Por ejemplo, aquí esta función es continua desde aquí hasta justo hasta este punto, pero aquí hay una discontinuidad porque hay un salto de aquí hasta acá.
Acá también hay una discontinuidad. Entonces, en este caso, esta función no es continua. Las funciones continuas son las que no tienen este tipo de saltos. Tenemos ejercicios de función definidas por tramos. Por ejemplo, en este caso me piden hallar el valor numérico de estas funciones. Para yo saber qué debo evaluar, debo fijarme en el dominio. Entonces, por ejemplo, f de 0, yo sé que está aquí, porque es menor o igual que 0. Entonces, esta regla de correspondencia es la que debo evaluar. Entonces, sería 0 aquí, me quedaría menos 0 menos 1. Menos, ahora g de 0, en cambio está acá abajo, sería menos 0 cuadrado menos 1 sobre 1000 más f de 2. En cambio f de 2 está aquí, no, acá abajo. Sería menos 2, reemplazo en vez de x 2, menos 2 más 2. Y abajo, bueno, menos f de 102 sigue estando acá. Entonces sería 102, sería menos, menos 102 más 2 sobre 100. Menos g de menos 3, en cambio g acá, tengo que ver, está aquí, porque menos 3 es menor que 0. Entonces menos 3 al cuadrado más 1 sobre 10 más 1. Entonces aquí esto te quedaría menos 1 más 1 sobre 1000. Aquí te quedaría, esto se va. Aquí te quedaría menos 100 sobre 100. Aquí 100, no es 1100. Y aquí te quedaría menos, aquí te quedaría 9 más 1, 10, 10 sobre 10, más 1. Entonces es igual a 0 sobre 1000, más 100 sobre 100, menos 1 más 1, 10 es 1, 10 sobre 10 es 1. Y bueno, aquí te quedaría 1, porque esto es 0, y esto es 1 también. Ya, entonces simplemente eso es para saber qué regla de correspondencia, simplemente debo ver qué valor de x yo voy a evaluar en cuáles de los diferentes dominios está presente. Ya, ahora vamos a ver la representación gráfica, que bueno, ya tuvimos una idea de lo que es la representación gráfica, que es esto que está aquí, que es donde cada punto de la función, cada punto graficado, quiere decir que para ese valor de x está unido con la coordenada en y. Entonces, eso quiere decir cada punto de la función, que la coordenada en x está unido con la coordenada en y. Entonces, la gráfica se realiza en el plano cartesiano. Se representan simplemente algunas partes de la función, porque como sabemos, estamos hablando de los números reales, entonces son infinitos, entonces no siempre es posible graficar todos los... Bueno, nunca es posible, sino simplemente se trata de graficar una parte interesante. Entonces, como les dije, si se ha dado una función, la gráfica es el conjunto de los pares ordenados, tales que las coordenadas pertenecen a f, es decir, x está relacionado con y. Entonces, cada punto de la función es un valor de x que está relacionado con un valor de y. Los elementos del conjunto de partida normalmente se representan en la recta horizontal y los de llegada en la recta vertical. Denominadas, por ejemplo, en los de horizontales como eje X o abscisas y el eje Y ordenadas de la recta vertical. Ahora, tenemos un criterio bastante útil para saber si una función, bueno, si algo es una función, si una gráfica en general es una función o no, el criterio de la recta vertical. Una curva en el plano representa una función si cualquier recta vertical intersecta la gráfica como máximo en un punto. Entonces, este es un criterio gráfico para ver si un gráfico es una función o no. Por ejemplo, en este caso, esto de aquí, lo de la izquierda, sí es una función
Porque si yo dibujo una recta vertical en cualquier punto, solo lo va a intersectar en un punto de la recta, al gráfico de la función. Por ejemplo, aquí solo lo intersecta en un punto. Acá también. Acá también. Solo lo intersecta en un punto. En cambio, si lo intersecta en dos o más, así sea en una sola vez, entonces ya deja de ser una función. Aquí, por ejemplo. En esos dos puntos ya deja de ser una función. Ahora, ¿por qué? Pues es bastante sencillo. Como les digo, el hecho de que un punto pertenezca a la gráfica de la función quiere decir que ese punto, déjenme poner aquí como ejemplo, algo que se ve sencillo, que es se ve clara, que es el 1. Por ejemplo, estos dos puntos. Si yo dibujo una recta vertical y se intersectan dos puntos, quiere decir que esos dos puntos pertenecen a la gráfica de la función. En este caso, estos dos puntos serían 1 y menos 1. No, 1 y 1 que digo, y 1 y menos 1. Entonces aquí 1 y 1, y acá 1, menos 1. Entonces, si yo intersecto una recta horizontal, vertical que digo, y se intersectan dos puntos, ambos puntos pertenecen a la función, y esto quiere decir que el 1 estaría unido con 1 y con menos 1 a la vez. El 1 estaría unido con 1 y el 1 estaría con menos 1, unido también. Entonces, esto sabemos que no es función. Porque no se puede unir un elemento del conjunto de partida con dos del de llegada. Entonces, si yo trazo una recta vertical y se intersectan dos puntos, debido a esto, ya sé que eso no es una función. Caso contrario, como el de la izquierda, sí sería una función. Entonces, un ejemplo de un ejercicio gráfico. Tenemos una siguiente gráfica y nos piden hallar el valor de la función cuando x-2, x2 y x6. Pues, eso lo puedo hallar. Aquí no me acuerdo, creo que es 3. Menos 3, me he dicho. Ya. Entonces, ¿cómo hallo eso? Pues, simplemente debo hallar aquí en menos 2 el punto que pertenezca a la función, que es este, y su coordenada en y. Entonces, f de menos 2 es igual a 2. Entonces, f de menos 2 es igual a 2. Porque el punto que pertenezca a la función tiene coordenada en x, menos 2, y coordenada en y 2. Es decir, menos 2 está conectado con 2. En cambio, x igual 2 está conectado con menos 3. Entonces, f de 2 es igual a menos 3. F de 2 está conectado con menos 3. Y en cambio, x igual 6, acá arriba. Aquí imagino que también es 3. Entonces, f de 6 está conectado con 3, que digo. El dominio, bueno, el dominio, como podemos saber, son todos los valores de x que están conectados. Puedo ver que para todo valor de x entre menos 2 y 7, acá debería ser 7, existe una conexión. Es decir, si yo trazo una línea vertical, habrá una intersección con la función. Por lo tanto, habrá un punto que tenga esa coordenada. Y bueno, y eso quiere decir que relacionará esa coordenada con algún otro punto del rango de la función. Entonces, desde menos 2 puedo ver que sí está definida. No hay ningún salto. Hasta 2, 4, a 6, hasta 7. Entonces el dominio de la función es de menos 2 hasta 7. En este caso no es que tengo que fijarme en restricciones, porque bueno, tengo las gráficas. En cambio el rango no me fijo en X. Para el rango me fijo en Y. Entonces de igual manera debo ver de dónde hasta dónde existen valores de Y. Yo puedo ver que desde 3 hay valor en la función. Entonces desde 3, pasando por 2, pasando hasta menos 3. Entonces el rango de f
es de menos 3 hasta 3, incluyendo porque ambos están cerrados. Ya, ese es el dominio del rango. Puedo ver que para un valor de y existen diversos valores de x. Por ejemplo, si yo trazara aquí este y, imagino que un medio, puedo ver que hay valores de x aquí, acá, acá y también acá. Entonces hay 4 valores de x conectándose con un valor, no, 4 valores de x conectándose con un valor de y. Bueno, ya sabemos que eso quiere decir que no es inyectiva, pero bueno, eso no importa ahorita. Las intersecciones con los ejes coordenados, en cambio yo puedo ver que estaría aquí, estaría acá y estaría acá. Entonces aquí debería ser menos 1, 0, menos 1 en x y en y sería 0. Aquí sería 1, 0. Aquí sería en cambio 5, 0. Importante, cuando hablamos de intersecciones, y la otra intersección con el eje y sería esta que está aquí, que sería 0, 1. Ahora, importante, a lo que siempre se va a dar, entonces, por ejemplo, voy a poner aquí, intersecciones, eje X, las intersecciones con el eje X, siempre van a tener su coordenada en y igual 0. O sea, siempre tienen y igual 0. Entonces la coordenada en y es 0. Por ejemplo, podemos ver que aquí las intersecciones son menos 1,0, 1,0 y 5,0. Entonces algo que nos va a servir para obtenerlas, es decir, y debe ser 0 en la función para que sea una intersección con el eje X. En cambio, las intersecciones con el eje Y, en cambio esas de ahí siempre tienen X igual 0. Ejemplo, en este caso, 0,1. Ya. Entonces, esos son los cortes. Con las ejes de las funciones siempre van a ser de esta manera. Entonces, las intersecciones con el eje X siempre van a tener la coordenada en Y igual 0. Y las intersecciones con el eje Y siempre van a tener en coordenada en X igual a 0. Ejemplo, el que está aquí, que es 0,1, que es este. Y menos 1,0, el que está aquí, el 1,0 y el 5,0. Entonces ya saben, por favor, si tienen preguntas, háganlas. Ninguna pregunta la pueden hacer. No para continuar. Entonces, ahora vamos a recordar los tipos de funciones. Recordemos que vimos algunos tipos. Ya vimos, mejor dicho, cuando vimos funciones en conjuntos. Entonces, vamos a recordar dos tipos de funciones que vimos que eran inyectiva y sobreyectiva. Entonces, una función es inyectiva, recordemos, yo les dije que era inyectiva, cuando no se da lo siguiente. Cuando no se da que dos valores de x están unidos a un mismo valor de y. Entonces no se da esto. Está prohibido esto. O sea, cuando dos valores de x están unidos a un mismo valor de y. O dicho, bueno, dicho, ningún valor de y es el rango de dos valores en x. Ningún valor de y es el rango de dos valores de x. Es imagen de dos valores del dominio, mejor dicho. Entonces esta es como que forma gráfica, que es una función inyectiva. Ahora, una función es inyectiva, sí, solo sí, para cualquier elección de x1 y x2, si son diferentes, entonces su imagen en el conjunto de llegada debe ser también diferente. Dicho de otra manera, si x1 no es igual a x2, entonces f de x1 no es igual a x2. Ahora, esto de aquí nos va a servir para demostrar que una función sea inyectiva.
Entonces, en este caso, si quisiéramos saber si una función es inyectiva, nosotros no podemos verlo gráficamente porque gráficamente no se va a ver toda la función, sino una partecita. O sea, se podría ver que no sea inyectiva, porque con un caso que no sea inyectiva ya sabemos que no es, ya deja de ser inyectiva. Pero para ver que sea inyectiva tendríamos que ver en toda la función, lo cual no se puede. En cambio, con esta definición sí se puede hacer de tal manera. Entonces, esta es la definición de función inyectiva. Si dos funciones, si dos valores de en X no son diferentes, entonces sus valores, sus imágenes también deben ser diferentes. O también podemos verlo como si fuera la contrarrecíproca. Para todo X1, X2 pertenece a X. Sacando la contrarrecíproca quiere decir que si f de X1 es igual a f de X2, entonces X1 es igual a X2. Entonces esa es otra forma de demostrar que una función es inyectiva. Si dos imágenes son iguales, entonces sus valores correspondientes deben ser iguales. Tenemos también criterio gráfico, el criterio de la recta horizontal. En este caso, recordemos que la recta vertical era para ver si era una función. En este caso, ahora la recta horizontal es para ver si una función es inyectiva o no lo es. Entonces, una función es inyectiva cuando al trazar una recta horizontal se intersecta como máximo en un punto. Entonces, por ejemplo, puedo ver que esta función, que es la cuadrática, no es inyectiva porque se intersecta en dos puntos. Este es el Y. Porque esta recta horizontal se intersecta en dos puntos distintos. Aquí digamos X1 y X2. Esto es muy similar a lo que vimos de lo de la función. El hecho de que se intersecten dos puntos quiere decir que para esos dos valores distintos de X, te queda el mismo valor de Y. Entonces se da lo que está prohibido, que era esto de aquí. Que dos valores de X tengan un mismo valor de Y. Entonces esto quiere decir que no es función. Las cuadráticas no son función inyectiva, que digo, que no sea función inyectiva. En cambio, la lineal, por ejemplo, esta sí es función inyectiva. Siempre que yo trace una recta horizontal, se va a intersectar en un único punto. Entonces la izquierda no es inyectiva, la de la derecha sí lo es. Tenemos sobreyectiva, recordando también que las funciones son sobreyectivas cuando el rango es igual al conjunto de llegada. Es decir, para todo elemento del conjunto de llegada está relacionado por lo menos con un elemento del conjunto del dominio. Entonces, dicho de manera matemática, que una función sobreyectiva sí solo sí, para todo elemento del conjunto de llegada, está relacionado con algún elemento del conjunto de partida. Gráficamente dice, claro, gráficamente, simbólicamente, que para todo y del conjunto de llegada, existe algún x del conjunto de partida, tal que están relacionados. Y es igual a f de x. No olvidemos que la relación, en este caso, no es nada más que la regla de correspondencia. O sea, esto quiere decir que x está relacionado con y. Ejemplo de funciones sobreyectivas, podemos ver que la de la izquierda no es, en este caso, si decimos que el rango de la función, mejor dicho, el conjunto de llegada, estamos hablando de los números reales. Por eso aquí pueden ver que las funciones van desde x hasta los conjuntos reales. Podemos ver que la función de la izquierda no va a ser sobreyectiva porque el rango es desde -3, o sea, desde los valores de x, desde -3 para abajo. Más arriba de -3 no hay valores de y relacionados con valores de x. Entonces el rango sería desde -infinito hasta 3, incluyendo el 3. Y la función de la derecha sí sería sobreyectiva, ya que el rango de una función, de esta función en cambio, sí son todos los reales, porque esta se va hasta el infinito positivo y el infinito negativo. Ya, entonces, ¿qué más? Aquí tenemos otros tipos de funciones, diversas definiciones, empezando por función creciente. La función creciente, en un intervalo, todas estas funciones, todas estas definiciones se definen en intervalos. Claro que ese intervalo podría ser todo el dominio, pero bueno, normalmente en general se dice que está una función creciente en un intervalo. Sí, solo sí, para cualquier elección de x1 y x2 que tal está en ese intervalo,
siempre que x1 es menor que x2, tenemos que f de x1 será menor o igual a f de x2. Ejemplos, esta de izquierda es función creciente, porque cualesquiera yo dos, una función creciente en un intervalo, digamos en el intervalo desde 1 hasta 4. Por ejemplo, yo veo que siempre que yo escoja dos valores de ese intervalo, digamos este y este de acá, si este es menor que el que está, si x1 es menor o igual, es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. Este es f de x1, recordemos que este sería f de x1 y este sería f de x2. Entonces este es f de x1 y este es f de x2. Entonces, básicamente, gráficamente podemos ver que, como su nombre mismo lo dice, que la función crece. Cuando vas de izquierda a derecha, la función está creciendo. Está yendo para arriba o quedando constante. También se permite cuando decimos que es creciente. Por eso está el menor o igual. Entonces, esta función es creciente. Esta función en cualquier intervalo no es creciente, sino bueno, decreciente como ya vamos a ver. Tenemos también estrictamente creciente, en cambio, cuando si x1 es menor que x2, tenemos que f de x1 es menor que f de x2. O sea, acá se permitía que haya una igualdad, es decir, se quede constante. Pero acá ahora ya no se permite eso. Tiene que ser estrictamente creciente, es decir, siempre tiene que crecer. Un ejemplo es esta función que es la exponencial. Para cualquier valor de x1 y x2, tenemos que sus imágenes van a seguir manteniendo la relación de orden. Es decir, f de x1 va a ser menor que f de x2. En cambio, la de derecha no es creciente. Bueno, depende del intervalo. Por ejemplo, en este intervalo, si yo defino en el intervalo de 3 hasta 5, en este intervalo sí es creciente. Sí es estrictamente creciente, mejor dicho. Estrictamente creciente. Estrictamente creciente. En cambio, si yo defino un intervalo, por ejemplo, de 1 hasta 3, en este intervalo no es estrictamente creciente porque en esta partecita no crece. Entonces, en este intervalo no es estrictamente creciente. No es estrictamente creciente. Depende del intervalo también. Tenemos también funciones de definiciones similares de creciente. Sí, solo sí, para cualquier elección. En cambio, si x1 es menor que x2, tenemos que ahora la imagen de x1 va a ser mayor o igual a la imagen de x2. Dicho de otra manera, bueno, mejor dicho, visto gráficamente, la gráfica decrece, va descendiendo su valor. Entre más a la izquierda esté, más grande va a ser el valor de la función. Entre más a la derecha, más pequeñito. Entonces, como es decreciente y tenemos un mayor o igual, entonces también se permiten casos en cual la función se mantenga constante. Por ejemplo, esta partita que está aquí. Entonces, vemos que la función de la izquierda cumple con la definición de creciente, la función de la derecha no lo cumple. Esta función sería creciente, estrictamente creciente, la que está a la derecha. Y también tenemos estrictamente decreciente, si en cambio tenemos que si decrece de x, mejor dicho, si x1 es menor que x2, entonces la imagen de x1 va a ser mayor que la imagen de x2. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función, podemos ver que decrece, se hace más pequeño entre más x vaya a la derecha. Este sería estrictamente creciente, pero también la de acá no sería estrictamente decreciente. O bueno, lo sería dependiendo del intervalo que escoja. Si estoy hablando de este intervalo, sí lo sería, pero si estoy hablando de este intervalo, por ejemplo, no lo sería porque hay una parte que es constante, que es esta partecita que está aquí. Tenemos función monótona.
Una función es monótona en un intervalo si solo si es estrictamente creciente o decreciente en ese intervalo. O sea, decimos que es monótona cuando es estrictamente creciente o decreciente en un intervalo. Es decir, no hay cambios entre creciente, decreciente, estrictamente creciente. Entonces, siempre va a ser en ese intervalo o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Tenemos funciones pares o impares. Entonces también tenemos otra definición muy conocida. Decimos que una función es para si para todo su dominio en X, para cualquier valor en X en el dominio, el valor de menos X también está en el dominio. Es decir, para ambos valores están relacionados con algún valor de Y, pero además ese valor debe ser igual. Es decir, f de menos X, el valor relacionado con menos X, debe ser igual a f de X, el valor relacionado con X. Dicho de manera matemática que para todo X perteneciente al dominio, f de menos X es igual a f de X. Ejemplo de funciones pares son las que vemos aquí. Entonces, estas funciones son pares. ¿Qué se puede decir de las funciones pares? Son simétricas con respecto al eje Y. Entonces, las funciones pares son simétricas con respecto al eje Y. Lo que está a la derecha del eje Y es lo mismo que está a la izquierda del eje Y. Como que si hicieran una rotación. Ahora, para demostrar que una función es par, se usa la definición. Entonces hay que aprenderse esa definición. Funciones impares, en cambio, decimos que una función es impar si para todo su dominio en X, el número menos X también está en el dominio, y aparte, f de menos X es igual a menos f de X. Entonces, esta es una función impar. Es decir, están relacionadas, básicamente, gráficamente se ve de esta manera. Cualquiera de estas dos son funciones impares. En este caso, recordemos que en pares vimos que son simetrías con respecto al eje Y. En cambio, impares son simetrías con respecto al origen de coordenadas. Por ejemplo, estas dos, esta es la lineal. La lineal que pasa por el origen siempre es impar. Y esta creo que es la cúbica. Algo que tienen que darse, bueno, que pueden recordar aquí, que una función impar siempre pasa por el origen de coordenadas. Siempre tiene que pasar por el origen de coordenadas para que sea impar. O sea, no toda función que pasa por el origen de coordenadas es impar, pero una función impar siempre debe pasar por el origen de coordenadas. Tenemos función periódica. La función periódica son este tipo de funciones que se repiten, poseen lo que se conoce como T, que es un periodo fundamental, que básicamente quiere decir que para un X, por ejemplo, X igual, pongámosle X igual 1. Sí, X igual menos 3 aquí. Quiere decir que si yo le sumo T, entonces volverá a ser el mismo valor de f de X. Entonces, por ejemplo, aquí en f de X vale 1. Si le sumo T, en este caso el periodo es 4, si mal no me equivoco. Aquí iremos a 1. Sí. Ajá, aquí sería 1. Pero no creo que sería 1, creo que es menos 2,5. Ajá, ya. Entonces, si le sumo 4, ponle 2,5. Menos 2,5. Hasta 1,5. Entonces, si le sumo 4, se repite el valor. Y así si le vuelvo a sumar 4, sería acá el 5,5. Se vuelve a repetir el valor. Ahora, esas son las funciones periódicas. Para todo valor de X se repite esta propiedad. Pueden darse cuenta que cualquier múltiplo de ese periodo, bueno, mejor dicho, cualquier múltiplo de un periodo, también es periodo. Por ejemplo, 8 también sería un periodo, porque después de 8 veces, de sumarle 8 también se repite.
Entonces se denomina periodo fundamental al menor valor que cumpla esa propiedad. En este caso es 4 justamente, es el menor valor. Menos que 4 ya no se puede, ya no se cumple esa propiedad. Tenemos también función acotada, que básicamente quiere decir que la función no crece ni decrece más o menos de un valor. Y se dice que, por ejemplo, en este caso, el valor de la función, es decir, el valor en y, tiene un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, en ese caso, si se queja acotada, podemos ver que la cota superior es 2 y la cota inferior es menos 2. Es decir, el valor absoluto de f de x, mejor dicho, el valor de la imagen, no sale de 2 y menos 2. Entonces también tenemos funciones que son acotadas superiormente o inferiormente. Por ejemplo, esta función está acotada de manera inferior, de manera superior. Es decir, llega a un máximo, pero ya de ahí ya no sube. En cambio, si se va hasta el infinito en la parte negativa. En cambio, esta función llega a un mínimo y hasta ahí nomás llega, pero sí crece de manera infinita hacia arriba. ¿Ya? Cabe recalcar que las cotas son números reales que no necesariamente van a pertenecer al rango de la función. O sea, puede ser que para ese número no haya un valor relacionado. Por ejemplo, en este caso, para la cota no hay un valor relacionado, no hay un valor conectado con la función. En cambio acá sí hay la cota, que sería el valor mínimo, que es justamente el vértice de la parábola. Entonces, ¿cómo defino si son funciones pares o impares? Tengo que usar la definición de función, de función par o impar, esta definición que está aquí. Esta es la función par o la función impar. Entonces, ¿qué me quiere decir la función impar? Entonces, recordemos, impar quiere decir que la función evaluada en menos x es igual a menos la función evaluada en x. Cambio par quiere decir que la función evaluada en menos x es idéntica a la función evaluada en x. Ahora, haciendo estas dos, tengo que ver, básicamente, tengo que obtener este valor. Tengo que obtener f de menos x. Entonces, f de menos x. Obtengo ese valor y si es, y tengo que ver si se parece a menos f de x o a f de x. Entonces tengo que obtener f de menos x. En este caso, en vez de x reemplazo menos x, sería 2 menos x menos 1 es igual a menos 2x menos 1. Y esta función debería ser igual a menos f de x o a f de x. En este caso yo puedo ver que no es igual a menos f de x, ya que menos f de x será igual a menos 2x menos 1, es decir, menos 2x más 1. Y tampoco es igual a f de x. Por lo tanto, no es ni par ni impar. Entonces, esta función que me quedó al evaluar menos x no es igual a f de x, ni tampoco es igual a menos f de x. Por lo tanto, no es ni par ni impar. Este de acá, por ejemplo, eh, si yo reemplazo lo mismo, bueno, en este caso m de x, trabajemos con m de x. M de x, mejor dicho, debo sacar m de menos x. Como ya sabemos, para ver si es par o impar, debo sacar m de menos x. Y esto me va a quedar menos x al cubo. Aquí yo sé que el menos, bueno, mejor dicho, puedo distribuir el menos, el cubo a ambas partes. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos x al cubo. Y esto, pueden dar cuenta que es igual a menos, y este x al cubo es m de x. Entonces, yo puedo ver que obtuve que m de menos x es igual a menos m de x. Por lo tanto, m es impar. Entonces, m es una función impar. Un ejemplo de función par, por ejemplo, digamos que me pidieran obtener como la h de x.
x a la cuarta más x cuadrado. Por ejemplo, digamos esta función, quiero saber si es par o impar. De nuevo, lo que debo obtener es h de menos x, menos x a la cuarta, más menos x al cuadrado. Reemplazo el menos x en vez de x y veo que me queda. En este caso puedo ver que me va a quedar, aquí me queda de nuevo menos 1 a la cuarta por x a la cuarta, más menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Entonces puedo ver aquí que me queda x a la cuarta. Este menos 1 a la cuarta es 1 y menos 1 al cuadrado es 1 también, x al cuadrado. Y esto se dan cuenta que es lo mismo que h de x. Entonces demostré que h de menos x es igual a h de x. Por lo tanto, h es par. Entonces puede quedarme que esa función evaluada en menos x sea igual a menos la función o igual a la función. Si es igual a menos la función, entonces es impar. Si es igual a la función, entonces es par. Pero también puede darse el caso que no me sea ni par ni impar. ¿Ya? Entonces ya saben, si tienen preguntas, pregunten por favor. Allá, vamos siguiendo resolviendo ejercicios. Me dicen, por ejemplo, sabiendo que la función de variable real f es inyectiva y que además f de 9 es igual a 2a, entonces me piden determinar este valor. Ahora, me dicen que f es inyectiva. Entonces yo sé que f es inyectiva quiere decir que para dos valores distintos de x están relacionados con valores distintos en y. O sea que no puede haber esto de aquí. Recordemos que inyectiva, esto de aquí está prohibido. Esto de aquí no está permitido. Entonces dos valores distintos de x deben estar relacionados con valores distintos en y. Me dicen que f de 9 es igual a 2a, f de a menos 2 es igual a 3 y f de 5 es igual a 3. Entonces el valor de f de a más 2. Entonces, ¿qué puedo ver yo aquí? Primero me dicen esto, que f de a menos 3 menos 2 es igual a 3 y que f de 5 es igual a 3. Esto quiere decir, esperen un ratito, ya regreso. Esperen un ratito. No, mejor no. Ya, entonces, ya, ¿qué me quiere decir esto? Me quiere decir lo siguiente. Gráficamente es mejor verlo que a menos 2 y 5 están unidos con 3. Podemos ver que a menos 2 y 5 están unidos con 3. Además, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que con la función, como debe ser inyectiva, esto está prohibido. Si a menos 2 no fuera igual a 5, entonces esto no sería inyectivo. Entonces, para que sea inyectivo, la única manera es que a menos 2 sea 5. Lo único. Entonces puedo hallar el valor de a. Y aparte, entonces puedo ver que a es 7. Y lo que me piden es f de 9. Y de nuevo, como f de 9 es inyectiva, sé que es igual a 2a, que es igual a 2 por 7, que es igual a 14. Ya. Un ratito, espérenme que tengo que ir a hacer algo.
He vuelto. Bueno, entonces continuemos. Bueno, todavía falta un poco para que se acabe. Entonces tratemos de hacer esto y de ahí nos vamos para hacer, si es que no sé si es que se acaba, entonces vamos a hacer ejercicios de la tutoría, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, ahora nos dicen que esta función es estrictamente creciente para un valor de k. Mejor dicho, nos piden demostrar que esta función es estrictamente creciente para k y estrictamente creciente para k menor que 0. Entonces, primero vamos a demostrar lo primero, que dice que sea estrictamente creciente para k mayor que 0. Entonces, recordemos la definición de estrictamente creciente. Si me pidieran demostrar algo así, yo debería demostrar la definición, esto que está aquí o esto que está acá, esta definición. Entonces, yo quiero demostrar primero esto. Tengo que demostrar esta implicación. Tengo que demostrar que si x es menor, x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Ya. Entonces, ya. Entonces haré eso. Yo digo, tengo x1 es menor que x2. Dos valores de x. Empezaré con esa parte, la de la izquierda, e iré a la de la derecha. Entonces, ¿yo aquí cómo hago? Pues yo aquí tengo que empezar de esto a demostrar que f de x1 sea menor que f de x2. Asumiendo, como digo, que k es mayor que 0 para la primera parte. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues es relativamente sencillo. Primero simplemente sumo b a ambos lados. Sabemos que esto se puede hacer por las propiedades que vimos en relación de orden. No. Mejor dicho, no, eso es al final. Primero debería multiplicar por k. Entonces, lo primero que haré es multiplicar por k. Ahora, como k es positivo, la desigualdad no cambia de orden. Entonces, la desigualdad sigue siendo menor. Y luego lo que hago es sumar b en ambos lados. Entonces, aquí puedo ver que no hice esto por coincidencia. Puedo ver que esto es f de x1 y esto es f de x2. Entonces, esto quiere decir que f de x1 es menor que f de x2. Y con eso, se dan cuenta que yo empecé diciendo que x1 es menor que x2 y llegué a que f de x1 es menor que f de x2. Entonces, f es estrictamente creciente. Ahora, si yo tuviera al revés, x1 es mayor que x2, mejor dicho, ¿qué digo? Si yo tengo ahora para el segundo caso, este es para el primero, este es para el segundo. Empiezo de nuevo con que x1 es menor que x2. Ahora, para k menor que 0, debo demostrar que es estrictamente decreciente. Entonces yo lo que hago es multiplicar por k. Una vez que multiplico por k, ¿qué pasa? Pasa que como es negativo, recordemos que cuando multiplicamos una desigualdad en ambos lados por un número negativo, la desigualdad cambia de orden. Entonces esto quiere decir que kx1, mejor dicho, k por x1 es mayor que k por x2, ya que estoy multiplicando por un número negativo. Entonces k por x1 más b es mayor k por x2 más b, sumándole un real para todos ambos lados. De nuevo, aquí esta parte es f de x1 y esta es f de x2. Esto quiere decir que f de x1 es mayor que f de x2. Entonces, si se dan cuenta, yo empecé diciendo que x1 es menor que x2 y llegué a que f de x1 es mayor que f de x2. Es decir, esta que está aquí. Empecé con esto y llegué a esto.
Por lo tanto, demostré que la función es estrictamente decreciente. Entonces, f es estrictamente decreciente. Decreciente. Ya. Entonces, continuando. Tengo ahora, por ejemplo, me dicen que identifique la verdadera o la falsa. Me dicen que me dan una función f de los reales en los reales. Me piden identificar lo siguiente. A ver, esto es interesante para ver cuál es verdadera. Entonces, es correcto decir que si f es impar, entonces f no es acotada. Entonces, para que sea falsa, simplemente puedo dar un contraejemplo. Entonces, si encuentro una función que es impar y que es acotada, entonces ya esto sería falso, porque estaría dando algo verdadero, entonces algo falso, y ya sería falso. Entonces, por ejemplo, a lo que se me puede ocurrir, que sea impar y acotada, por ejemplo, el seno de x, no hemos visto, pero ya vamos a ver que existe la función llamada seno de x. La función seno de x es impar. Vamos a ver que seno de x es impar. Y aparte es acotada. Tiene un máximo, que es 1, y un mínimo, que es menos 1. Entonces, esto de aquí, esta función, haría que eso sea verdadero, porque así sería impar, pero, no, pero esto es falso, porque si es acotada, entonces esto es falso. Luego me dice, si f es par, entonces f no es inyectiva. Ya, esta de aquí es la verdadera, si mal no me equivoco. Si f es par, entonces f no es inyectiva. ¿Por qué? Si tenemos una función par, recordemos que una función par quiere decir, por ejemplo, la cuadrática, quiere decir que para x y para menos x, tenemos que f de x es igual a f de menos x. F de x es igual a f de menos x. Esto quiere decir que x y menos x estarán conectados con el mismo valor de y. Siempre que una función sea par, x estará conectado con el mismo valor que se conecta a menos x. Por lo tanto, siempre que sea par, no va a ser inyectivo. Entonces, este es verdadero, de hecho. Esta es la verdadera. Entonces, para las demás podemos conseguir contraejemplos. Si f es inyectiva, entonces f no es sobreyectiva. Entonces, basta demostrar un contraejemplo. Una función inyectiva y sobreyectiva, pues cualquier función biyectiva. Por ejemplo, la lineal. La lineal es una función biyectiva. Esta de aquí, la lineal sería inyectiva y también sería sobreyectiva, entonces esto sería falso. Si f es inyectiva, entonces f es sobreyectiva. En este caso me dicen que debería buscar una función inyectiva y que no sea sobreyectiva. Pues también hay muchas. Mm, una función inyectiva y que no sea sobreyectiva. La exponencial. Claro, la exponencial, pero con la exponencial, pero con conjunto de llegada igual todos los reales. Bueno, no hemos visto todavía, pero la exponencial es un ejemplo. Y si f es periódica, entonces f es acotada. Esto de aquí es falso. Pues un ejemplo, la tangente de x es periódica, pero no es acotada. Entonces esto de aquí también es falso. Ya. Finalmente me dicen que si f es una función de los reales en los reales, estrictamente creciente, y g sea una función tal que g de x igual a f de x, entonces este valor me piden hallar. Entonces aquí tengo que usar que f es impar y g es idéntico a f de x. Entonces me pide hallar este valor siendo que f de 4 no es 0. Entonces, ¿qué puedo usar aquí? Bueno, estrictamente creciente no creo que sea necesario usar.
Impar sí sí es importante. Bueno, entonces yo quiero ya este valor. Me dice que es impar. Y aparte me dice que g es igual a f de x. Es decir, que básicamente son la misma función. Entonces yo con esto voy a reemplazar, en vez de, voy a dejar todo en una función, en f de x. Entonces en vez de g, yo voy a poner f. Entonces aquí sería f de 4 más 3f de 4. Y aquí sería menos f de menos 4 más 4 f de menos 4. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, arriba me quedaría 5f de 4. Abajo me quedaría 3f de 4. No, f de menos 4 que digo. Ahora, yo aquí, yo sé que esta función me dice que es impar. Entonces, ¿qué quiere decir que sea impar? Eso quiere decir que f de 4, bueno, f de menos x, es igual a f a menos f de x, mejor dicho. Eso quiere decir que en caso particular, para x igual 4, que f de menos 4 es igual a menos f de 4. Entonces, esto me va a quedar, yo lo que haré es reemplazar, en vez de f de menos 4, voy a poner menos f de 4, 5f de 4, por 3 menos f de 4. Entonces, ahora, como f de 4 no es 0, entonces yo puedo simplificar arriba y abajo, y esto me va a quedar menos 5 tercios. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Entonces, ¿tienen preguntas? Bueno, hasta ahí nomás llegan las diapositivas. Dejen ver si saco uno de un ejercicio del. Voy a dejar de compartir. De las tutorías. ¿Qué tutoría tocaba? Vamos a ver si podemos hacer ejercicios de dominio y de rango. A ver. Aquí está. Ya, entonces vamos a ver estos tipos de esos ejercicios de la tutoría. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a ver esto. A ver, sin graficar. A ver, voy a compartir la pizarra. Ya, entonces vamos a hacer, voy a agregar más para las próximas. Entonces, me dicen lo siguiente. Me dicen que sea el R, los reales, referencia a los reales, y el predicado, P de X, F de X, tal que raíz de 9 menos X al cuadrado, sobre X más 1 al cuadrado, menos X menos 2 al cuadrado. Me dicen que esto es un número real. Entonces me dan un predicado que es que esto de aquí es un número real. Determine a P de X. Ya, ahora, esto de aquí, un poquito raro, pero básicamente se están diciendo para qué valores de X, esto que está aquí, la F de X, es decir, toda esta expresión, es un número real. Entonces, esto es básicamente el por qué
sacamos el dominio de la manera que sacamos. Sacamos el dominio de la manera que sacamos porque para esos valores de x, efectivamente, al evaluarlos es un número real. Sacamos las restricciones porque para esos valores de x no me va a quedar un número real. De hecho, me va a quedar infinito en el caso de los denominadores para 0 e imaginarios para los casos de las raíces. Entonces, para esos valores de x no es real. Entonces, básicamente aquí es que me están diciendo es obtener el dominio, solo que de otra manera. Es lo mismo, pero me están diciendo de otra manera. O sea, básicamente obtenemos el dominio porque para esos valores de x, f de x es real. Entonces, de igual manera haré el mismo proceso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debo hallar el dominio de esta función. Entonces lo voy a trabajar un poquito mejor. Voy a poner aquí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 9 menos x cuadrado. Acá abajo lo que haré es sacar diferencia de cuadrados. X más 1 menos x menos 2 por x más 1 más x menos 2. Entonces saqué diferencia de cuadrados para factorizar. 9 menos x cuadrado. Bueno, igualmente no era, o sea, ya podía haber directamente dicho que el denominador no puede ser 0. Entonces aquí, por ejemplo, al romper paréntesis me queda 3 por 2x menos 1. Ya, entonces esta es mi función. Como les dije, el proceso para sacar el dominio son simplemente ver si hay las restricciones de las cuales hablamos. Es decir, si el dominador puede ser 0, en caso de que sea 0, ¿para qué valores de x hace 0 el denominador? Y por lo tanto sacar esos valores de x. Y las raíces, lo que está dentro de las raíces debe ser positivo. Es decir, 9 menos x al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Y además, el denominador, bueno, el 3 no afecta en nada. 2x menos 1 no puede ser 0. Entonces, esas son las dos restricciones en este caso. Entonces, resuelvo esto, por ejemplo, me quedaría... Aquí esto lo puedo resolver directamente o puedo multiplicarlo por menos 1 para decir que x al cuadrado menos 9 es menor o igual que 0. Y acá simplemente resuelvo. X no puede ser un medio. Acá tendré x menos 3, x más 3, menor o igual que 0. Entonces aquí tengo 3 menos 3. Los puntos críticos. Entonces un valor acá, no, al revés, ¿qué hago? Menos 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Ya. Entonces aquí a la izquierda tenemos menos 4. Entonces esto era menos y menos. Menos por menos es más. Entonces todo esto de acá, lo de la izquierda es positivo. Esto es negativo. Y este es positivo. Ya. Entonces como me interesa lo menor que 0, me interesa únicamente lo negativo. Esto que está aquí. Es decir, aquí la respuesta no es nada más y nada menos que menos 3, incluyendo al 3. Menos 3, incluyendo al menos 3 y al 3. Y 3. Entonces, yo puedo ver que mi dominio, o bueno, en este caso mi AP de X, que es lo mismo, es igual a menos 3 hasta 3, quitándole el 1 medio. Entonces mi AP de X, que es igual en este caso al dominio de F, es igual a, puedo escribirlo de esta manera, menos 3 hasta 3, menos 1 medio. O también puedo escribirlo como menos 3 hasta 1 medio, sin incluir el 1 medio, unión de 1 medio hasta 3. Y esa sería la respuesta. Entonces, este proceso es el mismo que usamos para el dominio, solo que en este caso nomás nos dijeron de otra manera, en el cual este de aquí es un número real. ¿De alguna pregunta?
Ya saben que si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Entonces ese es el proceso de los dominios. Ahora, entonces vamos a hacer otro, ya para terminar la clase. Déjame ver cuál puedo escoger de las tutorías. Entonces, por ejemplo, la siguiente. Vamos a hacer la siguiente. La 9. Déjame borrar. Entonces la 9 dice. La 9 dice que sin graficar, obtener el rango de la siguiente función, f de x, es igual a menos x medios más 1 para x menor que menos 2. Sí, para x menor que menos 2. 2 para x entre menos 2 y 0. Y x cuadrado para x mayor o igual que 0. Ya. Entonces, tengo esta función, me piden hallar el rango sin graficar. Entonces, como ya vimos, esta función está definida por partes. Para cada diferentes partes del dominio, tenemos una regla de correspondencia diferente. Para saber entonces lo que debo saber es el rango de cada una de las partecitas. Entonces, y luego al final las uno. Entonces, para la primera parte, para lo primero, me doy cuenta que tengo esto de aquí y x menor que menos 2. Ahora, entonces yo empiezo diciendo, bueno, entonces x pertenece a desde menos 2 hasta no, desde menos infinito hasta menos 2. O sea, x es menor que menos 2. Entonces yo quiero hallar qué valores toma esto que está aquí, que es f de x. F de x. Esto que está aquí. Entonces, así eso haré con todos. Entonces lo que yo hago es tratar de esta x llegar a esta forma. Entonces, ¿qué me di cuenta que debo hacer? Debo multiplicarlo por menos un medio, por ambos lados. Menos un medio, menos un medio. Aquí tengo que tener cuidado lo siguiente, porque estoy multiplicando por un número negativo en ambos lados. Entonces la inecuación va a cambiar. Acá me va a quedar menos x medios. Y aquí me va a quedar 1. Entonces menos x medios es mayor que 1. Y luego le sumo más 1. Menos x medios más 1 es mayor que 2. Quiere decir que el rango en esta partecita es desde 2 hasta el infinito. Eso haré con todas. Entonces, con esta parte es sencilla porque es constante. Básicamente x pertenece desde menos 2 hasta 0. Y f de x, o sea, básicamente x bueno, x pertenece aquí. Mayor o igual que 2. Mayor o igual que menos 2 que digo. Pero esto es, como es constante, entonces quiere decir que el rango f de x, mejor dicho, siempre es igual a 2. Por lo tanto, el rango de f en esta partecita es 2 nomás. Entonces no olvidemos que esto de aquí, por si acaso, esto es f de x. Como el f de x es mayor que 2, entonces el rango es desde 2 hasta el más infinito. Como f de x igual a 2, el rango es simplemente 2. Y finalmente, para x cuadrado, yo tengo que en este caso el x es mayor o igual que 0. Entonces elevo al cuadrado, x al cuadrado es mayor o igual que 0. X cuadrado es f de x, mayor o igual que 0. Entonces aquí el rango simplemente es desde 0 hasta el más infinito. El rango de f. Finalmente tengo los tres rangos, los debo unir. Entonces tengo desde 2 hasta el más infinito, desde 0 hasta infinito y 2. Entonces la unión de todos los rangos será desde 0 hasta más infinito. Sí, porque todo esto de aquí incluye el 2, incluye el de acá.
Ya, y ese sería el rango de la función total. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor háganla. ¿Alguna duda? Entonces así se obtiene el rango. Finalmente vamos a hacer, porque hay tiempo. Entonces, ya, vamos a hacer sí, vamos a hacer el 8 el B. Voy a poner 8B. Entonces, 8B me dice que determine si cada una de las funciones es par o impar de la función g de x, solo que en este caso está definida por partes. 2 menos x, 3, 2 más x, para la primera es x menor que menos 2, menor que menos 2. Para la segunda, x está entre menos 2 y 2. Y para la tercera, x mayor que 2. Ya, entonces, ¿cómo determino que una función sea impar o par? Recordemos, como les dije, yo debo obtener g de menos x. Entonces, una vez que yo obtenga g de menos x, debo ver si es igual a g de x. En ese caso será par. Que sea igual a menos g de x. En ese caso sería impar. O si no es igual a ninguna de las dos, entonces no sería ni impar ni par. Entonces, obtengo g de menos x. Es verdad que en este caso está definida por partes, lo cual cambia un poquito, pero no es mucho que digamos. Entonces, en vez de x, pongo menos x. Entonces, tendré 2 menos menos x para menos x menor que menos 2. Tengo 3 para menos 2 menor o igual que menos x menor o igual que 2. 2 más menos x para menos x mayor que 2. Se dan cuenta que en todo donde puse x, donde ahí vi x, reemplacé por menos x. Entonces me queda que g de menos x es igual. Aquí 2 por menos es más. Me queda 2 más x para, aquí multiplicando por menos 1, me quedaría x más mayor que 2, mejor dicho. Acá me quedaría 3. Multiplicando por menos 1, me quedaría x sería menor o igual que 2, mayor o igual que menos 2. Multiplicando por menos 1 en ambos lados. Ambos lados se cambiarán. Y acá de 2 a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a menos 2. Y acá me quedaría 2 menos x, multiplicando de nuevo por menos 1, para x menor que menos 2. Entonces me doy cuenta que esto de aquí es igualito a lo que está acá arriba, solo que en orden diferente. Es decir, esto es igual a g de x. Por lo tanto, g de x es par. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a... déjenme, entonces, vamos a terminar con esto. Por ejemplo, esta es la tutoría. Me piden ver lo siguiente. Me dicen cuál de las siguientes gráficas representa una función de R en R. Entonces, por ejemplo, yo vería que la primera, la A, es falso, porque dibujo la recta horizontal, se intersecta en varios lugares. Por ejemplo, aquí. Entonces no cumpliría ni la primera
propiedad para que sea función, y tampoco el dominio sería igual al conjunto de partida. El dominio tiene que ser los reales. Entonces solo llegaría de -1 hasta 1. Entonces esta no sería función. Esta sí sería función. Cualquier punto que trace la recta vertical solo intersecta en un punto. Y aparte el dominio es todos los reales. Bueno, se asume que sigue para el infinito y para acá también. Esta de acá tampoco sería función porque yo dibujo recta vertical. Se intersectan dos puntos, o dos o tres. Y esta también sería función porque si yo trazo una recta vertical, se intersecta en un punto, en todos lados, y aparte del dominio, es todos los reales. Bueno, se asume de nuevo que se va hasta el infinito en ambos lados. Ya, y esa sería la respuesta. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si no hay preguntas, entonces, bueno, hasta ahí sería la clase de hoy. Nos vemos entonces el miércoles.